habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Si me puede ahí apoyar con su clamor, es fundamental para lo que Dios tiene preparado para nosotros. Bueno, leímos este pasaje de Marcos que es, no sé si dentro del Evangelio es tan conocido, pero está ahí y está para que nosotros podamos aprender, ¿verdad?, acerca de estas verdades que a veces pasamos por alto y no logramos entender. Te me decir, ¿por qué dice eso, hermano? Claro, porque los mismos discípulos, teniendo ojos no veían, teniendo oídos no escuchaban, y con el entendimiento que Dios le había dado no lograban entender. Si no lo hacían ellos, seguramente a nosotros nos va a costar un poco más. Y nos encontramos en medio de este relato donde Jesucristo se encontraba trasladándose desde Dalmanuta, ¿verdad?, como dice el verso 10 de este capítulo número 8, hacia la otra ribera, donde después de una seria discusión con los fariseos, se encontró, ¿verdad?, de manera intempestiva, trasladándose desde un lugar a otro. Te me vas a decir, ¿por qué? Claro, porque mientras Jesucristo se lanzaba haciendo milagros, enseñando, como dice aquí la Escritura, multiplicando el pan, ¿verdad?, para que las multitudes pudieran comer, los fariseos, como siempre, llegaron, ¿verdad?, a incomodar con sus preguntas filosóficas, con sus preguntas rebuscadas, con el propósito de tentar a Jesús para que éste cayera y para que la gente dejara de seguirlo y para que los fariseos pudieran tentarlo, acusarlo y llevarlo a la cruz lo antes posible, que era el propósito de los fariseos. Pero fíjese que Jesucristo contesta esta discusión que está unos versículos más atrás, después del verso 10, está ahí entre el 11 y el 13. Jesucristo responde a estas aseveraciones, a estas tentaciones de los fariseos. Jesucristo responde, y cuando con su sabiduría, ¿verdad?, logra entender o logra darse cuenta de que los fariseos lo único que querían era tentarlo para hacerlo caer, Jesucristo rápidamente se retira del lugar. No es como esos típicos cristianos, ¿verdad?, que se quedan discutiendo, haciendo crecer la bola de nieve para que la gente que está escuchando lo único que logre, ¿verdad?, es irse perdiendo, porque eso se provoca con las discusiones infructuosas, lo dice la Biblia. Entonces Jesucristo, como tenía la sabiduría del Padre, tiene la sabiduría del Padre, porque Jesucristo es Dios, logra rápidamente darse cuenta de esto y sale de ahí de manera intempestiva, toma la barca y cruza hacia la otra ribera. Y esta salida sorpresiva desde ese lugar, donde toma la barca, sale con sus discípulos, y en medio de la barca van precisamente Jesús y sus discípulos, es un momento propicio para que Jesucristo, desde este bloqueo espiritual de sus discípulos, logre sacar una enseñanza. Jesucristo siempre, toda ocasión, es propicia para que Jesús pueda llevar una enseñanza positiva y productiva para los que en Él creen. Por eso es que Pablo después dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
No dice cosas buenas y cosas malas, sino que dice todas las cosas, todos los acontecimientos que a nosotros nos ocurren, para los que de verdad aman a Dios les va a ayudar a bien. Y cuando ellos van en la barca cruzando a la otra ribera, después de haber salido rápidamente de ese lugar, que seguramente a los discípulos los pilló de manera sorpresiva, por eso es que ellos cuando van en la barca dicen, ¿y qué vamos a hacer al otro lado? Llevamos un puro pan. ¿Con qué nos vamos a alimentar al otro lado? Bueno, Jesucristo utilizó esta preocupación, esta angustia de los discípulos para traer una enseñanza. ¿Amén? Bueno, estaban cruzando la otra ribera y en esa travesía los discípulos, dentro de su preocupación, pensaban, ¿verdad? Pensaban que el ir a un lugar desértico como los que rondaba o acostumbraba moverse Jesús, iba a ser un lugar donde ellos iban a tener que pasar grandes penurias. ¿Por qué? Porque llevaban un pan. Bueno, entre paréntesis el título del mensaje. ¿Y tú trajiste pan? ¿Alguien trajo pan? Bueno, los discípulos habían olvidado la provisión para el viaje y no tenían nada más ni nada menos que solamente un pan. El evangelista Marcos, quien es el que recoge este relato, de este sencillo y minúsculo detalle, toma esta enseñanza con la finalidad de poder ayudarnos a nosotros a entender la forma en la que los discípulos, ¿verdad?, interpretaron equivocadamente la exhortación que Jesús les hizo acerca de la levadura de los fariseos, porque le dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Recuerde, el contexto, estaba enseñando, venía haciendo milagros, llegan los discípulos a tentarlo, Jesucristo sale de ese lugar intempestivamente y en la barca le dice a los discípulos, cuidado con la levadura de los fariseos. Los discípulos interpretaron mal la enseñanza de Jesús. La interpretan mal porque pensaron que Jesús les estaba reclamando porque no habían traído pan. Entonces hay que poner atención porque cuando Jesús nos habla, en medio nuestro siempre van a haber malas interpretaciones. Es que me lo está diciendo a mí porque sabe que yo cometí este error. No, yo aquí creo, y creo que también los predicadores en general, lo que menos sabemos es lo que le está pasando a los hermanos. Ahora, si alguien dedica su tiempo a preparar una exhortación para decirle cosas que no se atreve a decir en la cara a los hermanos, bueno, ahí está en un error grave, pero generalmente nosotros no preparamos mensajes para decirle cosas a los hermanos, porque eso habla de la falta de valentía que tiene un predicador, ¿verdad?, a la hora de tomar este lugar. Entonces, los discípulos malinterpretaron la pregunta del Señor. El Señor le está haciendo una advertencia, le dice, hey, tengan cuidado con los fariseos, porque lo que ellos hacen en algún momento los puede dañar. Y los discípulos dijeron, nos está reprendiendo porque no trajimos pan. Y pasa hoy día en medio nuestro, que cada vez que hay una exhortación, ¿verdad?, la gente piensa que estamos hablando mal, o que se le está diciendo algo que nosotros no dijimos. Afortunadamente hoy día van a estar los videos ahí en YouTube, para que después digan, no, yo nunca dije eso. Así que si usted lo malinterpretó, vaya, vea el video de nuevo y dése cuenta que no era lo que usted pensó. Entonces es importante, hermano, que nosotros las enseñanzas las aprendamos a discernir bien. Bueno, esta enseñanza, además de mostrarnos lo que yo le acabo de mencionar, ¿verdad?, el error en la interpretación de las palabras de Jesús, además demuestra otra cosa importante, dos errores de los discípulos. Una mala interpretación de la enseñanza del Señor y la segunda, que también es importante, demuestra un cierto cierre o bloqueo, mejor dicho, un bloqueo espiritual por parte de los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos en aquellos días, como decían los versículos que nosotros leímos, tenían medio bloqueado su entendimiento. Estando con el maestro ahí mismo, imagínense. Entonces nosotros nos podríamos preguntar hoy día, ¿cómo es posible que viniendo de la otra ribera, donde Jesucristo con 5 panes, con 4 panes, haya multiplicado en 5.000, haya multiplicado en 4.000, haya alimentado a miles de personas?
¿Cómo es posible que los discípulos estén preocupados porque llevan solamente un pan, si tenían al lado suyo a aquel que había alimentado a miles, a cientos de personas? ¿Cómo es posible que en nuestros días nosotros estemos aquí amedrentados si tenemos con nosotros al que todo lo puede? Se fija que una de dos, o hay una mala interpretación de lo que Jesús, lo que Dios nos viene diciendo por medio de su palabra, o sencillamente en nuestras vidas hay un bloqueo espiritual que está impidiendo que no nos demos cuenta de que ese que hizo milagros, que alimentó a cientos, a miles, con unos pocos panes y unos pocos peces, también lo está haciendo en medio de nosotros. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que comenzar a pararnos un poquito en el camino y comenzar a hacer una revisión de nuestros propios actos. ¿Por qué? Porque hace mucho rato que nosotros venimos escuchando aquí a los coordinadores que se esfuerzan mucho para que la iglesia pueda alabar al Señor. Nosotros mismos que predicamos también muchas veces decimos que algo pasa en la iglesia, que la iglesia está decaída, que la iglesia está falta del espíritu, que hay muy poca gente, etcétera, etcétera. O sea, nos dedicamos a ver el problema. Los discípulos vieron un problema, tenían un pan y ellos eran muchos. ¿Cómo nos vamos a alimentar? Teniendo al dador de la vida al lado de ellos. Y nosotros decimos, sí, es que somos tan pocos, pareciera que algo malo está pasando. No, nosotros no nos damos cuenta que el que puede llenar este lugar de personas incrédulas que vengan a las plantas de Cristo es Él. Pero si nosotros no nos preparamos, los pocos que somos, no nos preparamos, no nos capacitamos, no empezamos a tener misericordia, ¿cómo queremos que Dios llene este lugar? ¿No se da cuenta usted, no me doy cuenta yo, que podemos ser parte de ese grupo de 7,000 rodillas que Dios se ha reservado para poder mantener en pie el Evangelio? No, es que estamos preocupados de ver las cosas malas. No, es que algo raro debe pasar en nuestro entorno, algo malo están haciendo los hermanos. No nos damos cuenta de que Dios está aquí, de que su Espíritu Santo está aquí, y el que hizo milagros ayer también los quiere hacer hoy día. No, pero estamos con un bloqueo. Estamos interpretando mal. Estamos entendiendo mal las enseñanzas de Jesús. Jesús fue muy duro con los fariseos, porque se dedicaban a tentar a la gente. Se dedicaban a hacer caer a los más débiles. Se dedicaban a echar cargas sobre aquellos que apenas podían caminar. Jesucristo siempre fue duro, fue de una manera directa con ellos. No se anduvo con rodeos, siempre fue directo con aquellos que intentaban tentarle. Siempre se preocupó de los débiles, de los pobres, siempre estuvo preocupado de ellos, porque los fariseos siempre abusaban de ellos. Pero con los discípulos, con los que necesitaban, con los pobres, con los menesterosos, Jesucristo siempre fue así. Siempre se preocupó de ellos. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, tenemos que entender que la levadura de los fariseos es preocupante y hay que tener cuidado. En este viaje que estaban haciendo en barca, el Señor le hizo una tremenda advertencia, así como la quiere hacer también a nosotros, acerca de esta levadura de los fariseos, que ellos interpretaron como una especie de reprensión, insisto, por el hecho de que no habían llevado el pan o porque se habían olvidado comprar el pan para el viaje. Es evidente y es claro por el relato que nosotros acabamos de leer, que ellos dieron un significado literal al uso que Jesús hacía de la levadura y que todos sus pensamientos se reducían solamente a un plan o a cosas o a un ámbito terrenal, material. O sea, Jesucristo hablaba de levadura, pan. O sea, todo lo interpretaban de manera literal. Y Jesucristo, por el contrario, no estaba hablando ni de pan terrenal, ni de levadura literal, sino Jesucristo estaba una vez más
usando las cuestiones de la vida para ilustrarle a los suyos, a sus discípulos, las verdades espirituales del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. O sea, el reino de los cielos es algo espiritual. El reino de los cielos no es algo material, sino que es algo espiritual. Y lo disciernen los espirituales. En este sentido, él la veía como símbolo de algo negativo, y nosotros podemos considerar algunas de las razones para establecer esta semejanza entre la levadura, ¿verdad?, del pan y el problema que traían los fariseos, ¿verdad?, con sus enseñanzas. ¿Por qué podemos decir eso? Bueno, porque la levadura se extiende, sabemos nosotros, los hermanos que saben un poco más de cocina, saben que la levadura física se extiende por el pan, de alguna manera cambiando la naturaleza de este producto, ¿verdad? Cuando usted confecciona, o no es confeccionar, cuando usted produce, ¿cuándo qué? Cuando usted prepara, exactamente, cuando usted prepara pan y usted le echa la levadura, usted sabe que internamente algo se está provocando en esa masa que hace que su estado cambie. Bueno, la levadura de los fariseos actúa de esa manera en las personas. Con sus enseñanzas van metiéndose, ¿verdad?, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y van provocando en las personas un cambio, literalmente un cambio, para mal. Tanto la levadura, hermano, como el pecado son fuerzas sumamente poderosas que lo único que van a hacer es lograr que finalmente nosotros seamos atraídos, atrapados por el mal. Ambas, hablando de la levadura, y ambas tienen una gran tendencia a incrementar gradualmente su esfera de influencia negativamente. Y por último, las dos actúan de forma invisible. Los discípulos, como buenos judíos, debieron haber estado familiarizados con esta clase de simbolismo. ¿Por qué? Porque ellos sabían, por lo que dicen las enseñanzas del Antiguo Testamento, que Jesús, o que Dios mejor dicho, prohibía el uso de estos implementos en aquellas fiestas solemnes o en aquellos sacrificios que Jesucristo, que Dios le pedía al pueblo, que el Padre le pedía al pueblo. Los judíos sabían cuáles eran las prohibiciones de Dios para con ellos, especialmente en las fiestas solemnes. En Levítico 2:11 existe una prohibición, pero especialmente en Éxodo capítulo 12, versos 18 al 20, cuando habla de la Pascua, hay una prohibición respecto de la levadura, del cuidado que tenían que tener los judíos con la levadura. Dice la Biblia que en el mes primero, comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Eso es lo que dice Éxodo, refiriéndose a la fiesta de la Pascua. O sea, le está pidiendo una santificación entre el día 14 y el día 21, o sea, por 7 días en tu casa, seas judío o no, no tiene que existir nada leudado, o sea, nada simbolizando, ¿verdad?, en lo que Cristo después viene a hacer. Dice, tengan cuidado de la levadura de los fariseos, cuídense. Está simbolizando que esta clase de elementos puede llegar a dañar la vida de aquellos que reciben esta clase de levadura. En este caso concreto que nosotros estamos analizando, el Señor se refirió a la levadura como las ideas o como las tendencias que pueden cambiar las formas de pensar y también las formas de actuar, apartándonos de la fe sincera que cada uno de nosotros debiese tener en Cristo. Entonces, ocurre que toda esta clase de situaciones que están aconteciendo a nuestro alrededor, que yo le mencionaba algunas delante, que nosotros pensamos que nosotros creemos que sacamos nuestras propias interpretaciones de las cosas que están pasando, porque existe un bloqueo en nuestras mentes
que provoca que nosotros no veamos la verdadera realidad. El ser humano tiende a ver todas las cosas con un prisma, ¿verdad?, de la vieja criatura, que todo lo que ve, lo ve malo. Lo que pasa en la iglesia es algo que seguramente, algo raro, algo malo hay que está provocando que la iglesia esté así. Y lo hemos comentado un montón de veces, que lo que nos pasa a nosotros no es algo exclusivo de nosotros, esto le está pasando a las iglesias en términos generales, hermano. La pandemia no solamente trajo una levadura, ¿verdad?, sanitaria que provocó que mucha gente pereciera, sino que también trajo a nosotros muchos perjuicios que hoy día nos tienen así en el estado en el que estamos. ¿Sabe por qué? Porque esto demuestra que muchos venían a las iglesias solamente para cumplir con su religiosidad. Y no creyeron en el Dios verdadero. Por eso es que muchas, no todos, pero por eso muchas personas hoy día no siguen congregándose. Porque con la pandemia se les movió el piso de su religiosidad. Porque los que aman a Dios, seguimos nosotros avanzando con nuestras imperfecciones, porque entendemos que nuestra religiosidad, porque entendemos que nuestro servicio a Dios no se mide por cuántas veces a la semana se viene a la iglesia. Nosotros venimos a este lugar a alimentarnos, a nutrirnos, pero el servicio real no está en cuántas veces a la semana yo pueda o no predicar. Mi servicio real a Dios está allá afuera, con los que necesitan, con los que requieren una palabra, con los que requieren una enseñanza, con los que requieren un levantamiento, una sanidad, una restauración. Allá está mi trabajo. Si lo que nosotros podamos hacer aquí es para nuestro propio beneficio como creyentes. La gente hoy día está preocupada, ¿no?, que nos quitarán la libertad religiosa, que la nueva constitución y un montón de cosas. Preocupada viendo, hermano, cosas que no existen. Preocupados de nuestro entorno como los discípulos. ¿Quién trajo el pan? Nadie trajo el pan, me imagino yo ahí, todos culpándose lo uno a lo otro. Tú tenías que traerlo, no tú. Pero si yo lo traje la vez anterior, bueno, te tocaba de nuevo. Así me imagino yo que estarían los discípulos, mirándose, unos a otros, culpándose por no haber traído el pan, cuando al lado de ellos tenían al pan de vida. No, es que estamos preocupados por lo que pasa y por lo que está ocurriendo y por lo que ocurre a nuestro alrededor y la violencia. Hermano, venimos con una libertad religiosa hace décadas en nuestro país, ¿y de qué nos ha servido? Los creyentes preocupados que nos van a quitar la libertad de expresión, pero si tenemos décadas con libertad de expresión, ¿y de qué nos sirve? Para encerrarnos en nuestros templos, para sobarnos el lomo, para decirnos que todo está bien, mientras la gente se pierde allá afuera. No, es que es culpa del hermano, del pastor, del líder, de no sé quién. ¿De quién trajo pan? Nadie trajo pan. Pero si el que nos puede ayudar está aquí. Pero nosotros estamos preocupados que nos pueden quitar no sé qué. Que nos pueden perseguir. Nacimos en libertad, hermano, aunque vivimos en una dictadura, pero siempre hemos sido libres para predicar lo que queramos. ¿Pero de qué nos sirve? No es que la violencia, pero si la Biblia dice, pues, hermano, ¿qué quiere vivir en paz y seguridad? Cuando vivamos en paz y seguridad tenemos que preocuparnos más que nunca, porque de repente vendrá destrucción repentina, dice la Escritura. Entonces nosotros queremos, malinterpretando lo que dice la Escritura, nosotros queremos que una figura política venga a resolvernos los problemas eclesiásticos que nosotros tenemos, nuestras incapacidades, nuestras diferencias. Nosotros no queremos, hermanos, hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Nosotros no queremos hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. ¿Por qué? Porque estamos bloqueados. Porque no entendemos, porque tenemos falta de amor, de entendimiento, tenemos falta de fe, falta de amor al prójimo. Porque no logramos entender, porque cuando alguien le dice, hermano, no se siente tan atrás, siéntese adelante por si llega alguien, hermano, ayúdenos con eso, por favor, póngase para acá. ¿Y qué pasa con los hermanos? Insisten en sentarse atrás. Ah, no, pues yo me siento aquí nomás, pues si este es mi puesto.
no logra entender el trasfondo de la instrucción que se le está dando. Cree que es un problema con usted o conmigo. Si el problema no es con usted, lo que pasa es que por amor a esas almas que tienen que llegar, tiene que existir la obediencia para que esos puestos que están allá puedan ser utilizados por la gente que está llegando al Evangelio y que por vergüenza no quiere entrar muchas veces porque no tiene dónde sentarse. ¿Me entiende o no entendemos? ¿O no entendemos? Aquí nos involucramos todos. ¿Entendemos o no entendemos? No es que es contra mí. ¿Qué va a ser contra nosotros, hermano? ¿Saben lo que pasa? Es que nosotros tenemos mucho tiempo libre para que nuestra mente divague haciendo y pensando cosas, armándonos un mundo paralelo de situaciones que no existen, hermano. ¿Dónde trabaja Satanás? No, me está esperando allá afuera con una... ¿Dónde trabaja Satanás? Aquí. Y cuando yo tengo tiempo libre, Satanás aprovecha para trabajar, ¿dónde? Aquí. Manténgase ocupado, hermano, lea la Biblia. Discierna las cosas que son del Espíritu, entienda por amor a los que tienen que llegar que es necesario que allá esté libre. ¿Sabe? ¿Todos fuimos al colegio aquí o no? No, mejor no voy a decir nada porque pueda pensar que se lo digo a usted, no se lo estoy diciendo a usted. Pero en el colegio, ¿quién eran los que yo siempre me sentaba atrás? Tengo que decirlo, en el colegio. No, sí, tengo que decirlo. Oiga, a mí me expulsaron del colegio 2 veces. ¿Y por qué creen? ¿Porque era lindo? No, me echaron por desordenado. ¿Y por qué? Porque siempre me andaba sentando atrás. Yo no estoy diciendo que los de atrás son desordenados, pero de que somos porfiados, somos porfiados. Entonces no entendemos la enseñanza, el trasfondo de lo que eso significa. ¿Entiende que hay un trasfondo mayor? El amor a los demás, el amor al prójimo. ¿Lo logramos entender? Hay un trasfondo más allá, hermano. Entonces cuando nosotros estamos preocupados de otras actividades, cuando nosotros nos preocupamos, cuando tenemos mucho tiempo libre, llegamos a este lugar como diciendo, aquí vengo, Señor, te sirvo, alabo, canto, salgo de aquí, me voy y sigo siendo la misma persona de siempre. Y por eso no hay un cambio en nosotros. El apóstol Pablo, respecto de la levadura de los fariseos, dijo también algo similar, porque él dijo en Gálatas 5, 7 al 9, refiriéndose a los problemas, a las problemáticas que provoca esa levadura de aquellos que piensan mal y se meten en nosotros. El apóstol Pablo dijo, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa, porque cuando nosotros prestamos atención a cosas que no son verídicas, provoca esto, que se leude toda la masa. Bueno, vamos avanzando. ¿En qué consistía la levadura de los fariseos? Bueno, en otras ocasiones, en otros textos bíblicos, Jesucristo explicó que la levadura de los fariseos era, entre muchas cosas, por ejemplo, la hipocresía. Esa es la levadura de los fariseos. Lucas 12:1. Con frecuencia también dijo que los fariseos, eran unos hipócritas, o que los hipócritas eran muy fariseos. Mateo 23, del 1 al 36. Y el último encuentro entre Jesús y los fariseos había vuelto a poner en evidencia que esto era realmente cierto. Ellos se habían acercado a Jesús aparentando un honesto y sincero deseo de creer en Él y argumentando que solo necesitaban alguna evidencia convincente o contundente para dar ese paso de fe y creer en Jesús. Mira los fariseos, pues no. Pero la verdad es que sinceramente lo que ellos tenían en su interior era un odio evidente por Jesucristo y querían o estaban decididos a poder destruir la vida de nuestro Señor. Y lo único que buscaban era la forma de poder tentarlo. ¿Para qué? Para que pudiese él caer, como lo mencionamos delante, y finalmente llegar a la cruz. Toda su vida de los fariseos consistía en apariencia, hermano. Consistía en mostrar una realidad que finalmente ellos no tenían. Pero la verdad, hermano,
que los fariseos tenían clara la película. ¿Por qué? Porque muchas de las exhortaciones que Jesucristo le realizó frente a frente provocaban más y más ira de parte de estas personas que buscaban tentar a Jesús. Finalmente eran una mala influencia, por hermano. Y cuando uno es mal influenciado, ¿qué es lo que termina haciendo? Lo que dijo Jesús, un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué? Porque los dos se van a caer, pues, hermano. Bueno, esta y muchas otras exhortaciones a los fariseos lograron finalmente su propósito, que era tomar a Jesús, arrestarlo y llevarlo a la cruz. Sin lugar a dudas, esa levadura de los fariseos ha hecho también mucho y probablemente más daño en la iglesia que todas las persecuciones que la iglesia ha sufrido a lo largo de toda su historia. Por lo tanto, es súper importante que nosotros prestemos mucha atención a las palabras del Señor Jesucristo y no tergiversemos la verdad como lo hicieron sus propios discípulos. ¿Estamos exentos nosotros a equivocarnos en las interpretaciones bíblicas? No, no estamos exentos. ¿Por qué? Porque si se equivocaron los discípulos, también nos podemos equivocar nosotros. El Señor intentó despertar a sus discípulos de este letargo espiritual, diciéndole, teniendo ojos, ¿no ven? O sea, ¿qué es lo que buscaba el Señor? ¿Mandarlos al infierno? No, lo que estaba intentando es que reaccionaran de este bloqueo espiritual. Ustedes tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y en realidad los discípulos no eran como los fariseos, porque los discípulos no eran fariseos, no eran hipócritas, eran sinceros. Pero lo que sí, hermano, lo que sí tenían era ese bloqueo espiritual que lo único que provocaba, ¿verdad?, era que Jesucristo constantemente le estuviera enseñando. Porque Cristo es así, constantemente está trabajando para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos de alguna manera avanzar, para que nosotros podamos entender de lo que Él quiere es el bien para nosotros. Mire, yo utilicé un ejemplo súper habitual en nuestra congregación. Podríamos haber hablado de un montón de situaciones o de cosas que le pasan a otras iglesias, hermano. Pero es que nosotros tenemos que entender que cuestiones tan sencillas y simples como esta, que yo le acabo de mencionar, si nosotros empezamos a escarbar, nos vamos a encontrar con esa, después con otra, y lo único que han provocado que nosotros llevemos meses hablando o pidiendo una cuestión que no se logra concretar. ¿Por qué? Porque malinterpretamos la enseñanza que Dios quiere para nosotros. Nosotros tenemos una cierta cantidad de promesas para nuestras vidas, para nuestra congregación, para nuestra familia. Y Jesucristo tiene para nosotros reservado un lugar especial, no solamente en el reino de los cielos, sino también en nuestra vida. Nuestra vida tiene que tener un propósito. Pero nosotros, mientras no sigamos tirando la red y sigamos lanzando la piedra, en vez de tirar la red, nosotros vamos a ir por el camino equivocado. Se nos encomendó llevar una palabra de aliento, no una palabra de destrucción. Estamos teniendo mucho tiempo libre para estar especulando y pensando cosas que no son. Estamos perdiendo mucho tiempo peleándonos entre nosotros mientras el enemigo sigue sembrando en nuestras mentes la cizaña que finalmente va a provocar que nosotros no sigamos el camino que Dios ha establecido para nosotros. Y nosotros seguimos en el letargo espiritual esperando que otros hagan lo que yo tengo que hacer. Es que la iglesia no crece. Le tengo una sorpresa, usted es parte de la iglesia. Si la iglesia no crece, usted tampoco crece. Es que la iglesia no avanza. Sí, usted también es parte de la iglesia. Y si la iglesia no avanza, usted tampoco. ¿O acaso usted o yo somos como los fariseos que tenemos un grado espiritual mayor que los demás para decirle a todos lo que tienen que hacer mientras yo me quedo sentado echando cargas sobre los demás? Cargas que ni siquiera yo soy capaz de llevar. Despertemos. Tenemos un trabajo que hacer. Hay gente en medio nuestro que está dolida.
Hay gente en medio nuestro que está sufriendo. Y si nosotros no nos damos cuenta, no despertamos, no ayudamos a aquellos que están sufriendo, a aquellos que están padeciendo, a aquellos que están cargando con enfermedades, si no somos capaces de darnos cuenta de lo que está ocurriendo, no podemos nosotros decir a los demás que Dios nos ama, pues. Porque nos estamos convirtiendo en unos hipócritas. Jesucristo, Señor, ¿cuándo te vimos, Señor? No, pero si yo estuve en el hospital y no me fueron a ver. Pero es que no te vimos, Señor. Estuve preso y no me fueron a visitar. Enfermo, no me fueron a ver. Fíjese por favor, que existe en nosotros un bloqueo para que nosotros constantemente vamos viendo las cosas malas y no logremos ver las cosas buenas que están en nuestro alrededor. Jesucristo ha preparado para nosotros una cantidad importante de beneficios para nuestras vidas que nosotros no logramos tener, que nosotros no logramos concretar porque estamos preocupados de ver lo malo. Si nuestros ojos espirituales, porque esto no es físico, esto no es literal, si nuestros ojos espirituales no son transformados, si nuestros oídos no son cambiados, si nuestro corazón no es transformado, nosotros nunca alcanzaremos las promesas que Dios ha establecido para nosotros. Mientras nuestro corazón siga bloqueado, mientras nuestro corazón siga duro, nosotros nunca podremos disfrutar de las promesas que Dios tiene reservadas para nosotros. Pero para eso, hermano, tiene que haber un cambio en mí. No esperar que el otro tenga el cambio. La Biblia dice, haz con los otros lo que te gustaría que hicieran contigo. Entonces yo tengo un mandamiento. Yo tengo algo que hacer. Yo tengo que dar el primer paso. Yo tengo que tomar la iniciativa. Ay, ¿por qué no la toma el otro? Porque la tengo que tomar yo. Eso dice la Escritura. Entonces es tiempo que nosotros, hermanos, despertemos. Es tiempo que alguien diga, yo traje un pan, pero con este pan Dios puede alimentar a toda esta congregación. Hay un problema, es que somos muchos y hay un pan, no importa. Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que mi problema, Dios es más grande que mi angustia, hermano. El otro día escuché a un predicador, no lo escuché, en realidad vi una foto que publicaron donde él hacía una reflexión y decía, no hay momento más relevante, no hay momento más importante para un cristiano que cuando está pasando diversas pruebas, porque es ahí donde Dios manifiesta su grandeza y su poder. Si nosotros no pasamos las dificultades, si nosotros no nos damos cuenta que en medio de la dificultad Dios está obrando, Dios está trabajando, como dice la alabanza, Dios está haciendo algo, Dios está preocupado por nosotros, si nosotros no somos capaces de ver a Dios trabajando, nunca vamos a ser edificados. Porque siempre vamos a pensar de que para ser un buen cristiano tenemos que pasar de prueba en prueba, de prueba en prueba. Y en el Evangelio las cosas no son así. Entonces tenemos nosotros que reaccionar. Tenemos que comenzar a mirarnos como hermanos. ¿Sabe? Muchas veces miramos el mal en los demás porque tenemos mal en nuestro propio corazón. Para el que es puro, todas las cosas son puras. Pero para el sucio todas las cosas son sucias. Ah, es que me está mirando raro. Algo debe tener conmigo. No sé si tendrá algo con nosotros. Pero si yo estoy pensando mal de mi hermano, es porque algo de impureza también hay en mi corazón. Pero como siempre andamos preocupados de mirar la paja en el ojo ajeno, igual que los fariseos, nunca vamos a poder ver la viga que tenemos en el propio. Por eso es que es importante que nosotros reflexionemos, y si me acompaña, pastor, es importante que reflexionemos y que nos demos cuenta de que Jesús quiere nuestro bien, de que hay pensamientos de bien para nosotros, de que anda mucho fariseo dando vuelta por aquí, o por todos lados en realidad, tratando de enseñarnos cosas importantes, relevantes de la Escritura, siempre con un lenguaje más alto y extraordinario que el nuestro, porque hay gente más preparada, ¿se da cuenta? No tienen cuarto medio, pero sí
hablan de la concupiscencia y grandes exhortaciones, grandes oraciones, igual que los fariseos. Fruto no tienen ni uno, pero hablan bonito. El problema es que tienen muchos seguidores. Pero ¿dónde están los seguidores de lo sencillo, de lo simple? ¿Dónde están los seguidores de aquel que dijo: les dejo 2 cositas nomás, amen a Dios y amen a su prójimo como a sí mismo? Cumplan eso, preocúpense de cumplir eso y el resto ya están arreglados. Si ustedes aman a Dios y aman a su prójimo, ya están listos. No, pero estamos preocupados de las grandes exhortaciones, de grandes versículos, que no es malo. Que no es malo, si que aprendamos de la Escritura es bueno. ¿Quién dijo que era malo? Es malo cuando viene de un hipócrita que intenta ponerle carga a los demás que no somos capaces de llevar. El problema, insisto, el problema es que hay muchos que lo siguen, ¿sabe? Déjese de seguir esas cosas, hermano. Déjese seguir a esos líderes religiosos que lo están llevando por un camino que no le va a edificar nada. Quédese en un lugar sencillo, con gente sencilla. Quédese en un lugar que le va a edificar, en un lugar que le va a bendecir. Hermano, nosotros con mi familia llevamos aquí, ¿cuánto? ¿12, 13 años? ¿12? En un lugar sencillo. Venimos desde tan lejos, Dios nos ha bendecido tanto, venimos desde tan lejos. ¿Por qué venimos aquí? Porque fue aquí un día, cuando llegamos, que Dios nos prometió que nunca más nos faltaría nada. Y por gratitud a esa promesa que Él nos hizo, nosotros estamos aquí. Habrán miles de iglesias mejores, pero yo tengo gratitud con el hombre de Dios, con la mujer de Dios. Ese que un día en un ayuno congregacional dijo desde aquí para allá: si tú tienes fe, Dios te puede dar lo que quieras. Yo dije: yo quiero tener un hijo. Y ahí está hoy día sentado. Entonces no puedo estar preocupado de los defectos de los demás cuando yo tengo cientos de defectos. Es mejor que nos amemos tal como somos. ¿Sabe por qué? Porque Dios pagó un grande precio por usted y por mí. Respetémonos como somos. Si alguien tiene que cambiar, será Dios el que lo cambie. Ayúdele usted con su oración. Pero con su desprecio, con el no saludar, con el pasar de largo, porque tenemos un grado espiritual mayor que los demás, ¿sabe lo que estamos provocando? Heridas en los que están a nuestro alrededor, igual que los fariseos. Gente que iba a dar lo que tenía, todo lo que tenía, quedaban sin nada, porque los fariseos les decían que tenían que ofrendar todo lo que tuvieran, mientras ellos ofrendaban lo que les sobraba. Y es lo mismo que hacemos nosotros con nuestros desprecios hacia los demás, sin darnos cuenta que nos vamos convirtiendo en asesinos espirituales y que ningún asesino va a entrar al reino de los cielos. Entonces tenemos que reaccionar. Dios ha puesto todo a nuestro favor. Nos lleva en una barca seguro donde Él va en nuestro medio, así como iba con los discípulos. Pero los discípulos no iban preocupados de que Jesús está ahí, iban preocupados de que llevaban un pan para comer. Y Jesús está aquí, tenemos aquí en nuestro medio al invisible, pero estoy preocupado de que a lo mejor mañana no voy a tener que ir a trabajar si estas no son cosas materiales, esto tiene que ver con algo espiritual. Si yo me preocupo del reino de los cielos y de la justicia, todas las cosas van a venir añadidas. En Marcos capítulo 8, donde nosotros leímos, ¿sabe que las multitudes llevaban 3 días escuchando las enseñanzas del Maestro? 3 días. Y nadie se acercó al Señor a pedirle pan, sino que el Señor se preocupó y le dijo a los discípulos: no los podemos despachar porque en el camino de regreso a su casa se pueden desmayar. El Señor se preocupó de su alimentación. El Señor podría haber dicho: ya cumplí, ya les di el pan espiritual, ahora que se vayan, que se la arreglen, que pongan la fe por obra, pues diría un fariseo. Pero Jesucristo dijo: no se pueden ir. No se pueden ir así como llegaron, han tenido bendición espiritual, pero no se pueden ir así.
también Él se preocupó de las otras cosas. ¿Entiendes? Si esto es por fe, esto no tiene que ver con cosas literales. Pero alguien tiene que creer. Alguien tiene que dejar de tirar piedra y comenzar a tirar redes. Porque ha sido llamado a ser pescador, pero pescador de hombres. Pero mientras no cambiemos nuestra actitud con un sencillo gesto de ocupar esto, porque a lo mejor llega alguien, y si no llega nadie, bueno, llegará en el otro culto. Pero con un simple gesto espiritual pueden suceder muchas cosas. Pero el que tiene oído para oír tiene que oír en esta noche. El que tiene ojos tiene que mirar en esta noche. Pero algo tiene que pasar. Tengo que dejar de esperar que otros hagan lo que yo tengo que hacer. Esta es la oportunidad que Dios nos va a dar hoy día. Aquí está la barca. Aquí estamos los discípulos, porque en la barca no hay fariseos. En la barca van los discípulos. Jesucristo está aquí en la barca. Aquí estamos los discípulos con un bloqueo espiritual, pero Jesús tiene el poder para desbloquear, porque Él es la llave. Él es el que tiene la llave para desbloquear esa puerta de incredulidad, para desbloquear esos ojos cegados, esos oídos tapados, esos corazones quietos y muertos con esas arterias tapadas. Jesucristo tiene la llave para desbloquear todo hoy día. Pero tiene que haber alguien que diga, yo quiero creer. Tiene que haber alguien que diga, aunque traje un puro pan, Jesucristo lo multiplicará para alimentar a todos los que necesitan.